en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro, Padre eterno, Dios todopoderoso, que vives y reinas por siempre y para siempre. Venimos, Señor, como tu iglesia, los santos, Señor, llamados por ti para tu gloria, reunidos y congregados en este tu día, para que podamos, Señor, sentarnos a la luz de tu santa palabra. Palabra que nos es suficiente, necesaria, que es infalible, inerrante, y que nos conduce a crecer en nuestra santidad progresiva, que nos conduce a vivir conforme a ti, y que conduce a aquellos que no conocen a que si son llamados eficazmente crean en ti, Señor. Gracias te damos por esa misericordia y bondad de poder aprender de tu palabra. Guíanos, Señor, en este día. Ayúdanos para que podamos nosotros, con la ayuda de tu Santo Espíritu, mirar y comprender los principios, los preceptos, lo que tú tienes hoy para nuestra vida, y que podamos guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo, para que podamos vivir prácticamente y piadosamente como tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy llegamos al final del capítulo 1 del libro de Primera de Reyes. Continuamos con nuestros sermones expositivos acerca de este libro, conforme el Señor nos lo permite. Y hoy, llegando al final de este libro, podemos nosotros por un momento pensar en el corazón rebelde de Adonías, recordar su acción de rebeldía en contra de su padre y en contra del pueblo de Israel. Y vemos nosotros que el hombre natural obra de la misma manera. Nosotros podríamos acumular el concepto colectivo del hombre natural en una frase dicha por un hombre natural que todos conocen, que se llama Adolfo Hitler. Él dijo, Adolfo Hitler, que muestra el engaño y el ser, dijo: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Este no es más que el pensamiento de los hombres rebeldes y de los hombres sin Dios. Vemos que el fin de este hombre fue su muerte física, la caída de su imperio y la muerte eterna. Obró en desobediencia, con violencia, siendo enemigo de Dios. Y así hoy en día el hombre continúa su camino. El hombre sigue con este mismo pensamiento. Este pensamiento no desecha al hombre, porque en su pecado el hombre se levanta contra Dios, es rebelde en su corazón. El hombre no reconoce, a menos que Dios lo llame y transforme su corazón. Él podría reconocer su pecado. Podría decir como Daniel en Daniel 9:5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero lastimosamente el hombre que está sin Dios, o que su corazón no es transformado, es una persona que comete iniquidad, que obra impíamente, que es rebelde y que vive apartado de los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Todos estos pecadores son como Hitler de miniatura. Hacen su voluntad y no la voluntad de Dios. Y hoy, a través de lo que nos muestra nuestro texto, vamos a ver el final de un hombre que se levantó contra Dios y de unos hombres que lo siguieron y que recibieron la retribución por la obra que habían realizado. Por eso les pido que me acompañen en este sermón que he titulado El primer juicio de Salomón, y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es la reacción de los rebeldes ante la noticia del nuevo rey ungido. El segundo es Salomón juzga a Adonías, y en el tercero vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto: la reacción de los rebeldes ante la noticia del nuevo rey ungido. Esto lo vemos en los versículos 49
y 50. Dice, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Luego de que Salomón se sienta en el trono del reino, es claro que está iniciando un nuevo reino. Ahora el rey es el rey Salomón, y su gobierno o su reinado, conforme a la promesa de Dios, se va a caracterizar por la paz y por la justicia. Todos los enemigos del reino ahora temen y respetan a Israel. Reconocen que Dios está con ellos y quieren mantener buenas relaciones de amistad y no enfrentar al Dios de Israel. Nosotros sabemos por la historia que nos enseña la Escritura que no siempre fue así. El rey David tuvo que batallar constantemente para obtener el respeto de sus enemigos y también el de su propio pueblo. Por eso los rebeldes de Adonías, al escuchar de los detalles de la coronación de Salomón, y especialmente al oír al rey David que adoró en su cama y que bendijo a Dios, sintieron gran temor en su corazón, especialmente Adonías, quien era el que iba a usurpar el trono. Entonces nosotros vemos en el sermón que hay dos partes involucradas en esta acción de rebeldía. Están los cómplices de Adonías, pero también está Adonías mismo. En relación a los cómplices de Adonías, nosotros sabemos que las sublevaciones o la rebeldía siempre atraen seguidores inconformes, contrarios y opuestos. Y estos se unen para luchar con ese fin común. Y eso fue lo que hicieron los que se le unieron a Adonías. Ellos tenían prisa para obtener el poder. Adonías actuó en conjunto con ellos. Y sabemos nosotros que ahí estaba Joab, el hijo de Zerbia, y el sacerdote Abiatar, más 50 hombres que fueron los que arrancaron. Joab era un guerrero del rey David. Había batallado junto al rey David. Y Abiatar era un sacerdote también del rey David. Pero ellos se unen a Adonías, ¿para qué? Para irse en rebeldía en contra de lo que ya el Señor había establecido. Porque ellos, por ser parte del gobierno, podemos inferir que conocían lo que estaba sucediendo en el reino. Ellos conocían la palabra que Dios había dado. Y recuerden que la palabra de nuestro Dios, como estudiamos cuando vimos su conocimiento, su decreto y cómo Él sabe todas las cosas, nosotros vimos que hasta el nombre le fue dado a David. Su nombre será Salomón. Pero estos se unieron en rebeldía en contra de lo que Dios había establecido. Y ahora están viendo el resultado de esa rebeldía. Dice Primera de Reyes 1, 5 y 7. De manera que esta muchedumbre reunida en torno a su líder se estremece. Ahora se estremecen porque se ven que ha sido desafortunada su empresa fallida, su concierto para delinquir, su concierto para pecar. La palabra nos enseña en Romanos 1:32 que hay personas que se complacen en el pecado de los otros. No lo ejecutan, pero se complacen. Hacen parte, son cómplices del pecado del otro. Y en este caso, Joab y Abiatar eran cómplices, se complacían en la rebeldía. Ellos querían que esa rebeldía tuviera frutos para ellos hacerse al reino y tener las posiciones que anhelaba su corazón en contra de la voluntad de Dios. Pero la palabra nos señala el resultado. Cuando se da el cumplimiento a la verdad, dice que ellos se estremecieron. Esa palabra se estremecieron hace referencia a que tuvieron miedo, tuvieron temor a la verdad que se había cumplido y se levantaron y huyeron. Todos fueron dispersados, se acabó la rebeldía, se acabó el concierto para delinquir. Cada uno escapó a tratar de buscar lo que podía salvar de cada uno. No tenían unidad, no estaban
guardándose el unos a los otros, sino que cada uno quedó por su lado, fueron dispersos y ya tenían que ser sometidos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no era su querer, no era lo que su corazón quería. Por esa razón están estremecidos. Ellos quizás si hubieran conocido a Daniel, hubieran consentido lo que dice la palabra en Daniel 2:20-21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estos israelitas entendieron lo que estaba sucediendo y lo que hicieron fue obedecer, pero lo hicieron y aprendieron con un gran temor. Estremecidos salieron y huyeron. No sabían qué les esperaba, pues la seguridad de lo que les sucedió traería la muerte posiblemente, porque la rebelión se pagaba con una pena. Era necesario que fueran condenados. Y nosotros sabemos, mis hermanos, porque conocemos toda la historia de redención, que el caso de Salomón, de esa seguridad, de ese acontecimiento, estaba trazando un camino salvífico, un camino a la salvación a través de nuestro Redentor. De ahí, desde Salomón, partiría una gran línea de reyes en Israel, que culminaría con el Rey Eterno, con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en nosotros los detalles del plan de redención para nuestras vidas, pero solo lo tenemos hasta lo que conocemos y se nos es permitido conocer. Sabemos nosotros que el Señor murió por nosotros, por nuestros pecados, que resucitó, que hemos sido justificados. Tenemos unos deleitosos manjares, los cuales recibe nuestro corazón, como la justificación, la santificación, la adopción, la regeneración, y terminaremos en la glorificación. Pero nosotros no podemos saber, en relación a nuestras decisiones y a lo que vivimos diariamente, lo que ha de acontecer para nosotros. Se nos han dado promesas ciertas que se cumplirán en relación a nuestra vida, pero no se nos ha dicho qué esposo o esposa debe tener cada uno. No se le ha dicho qué gobernante debe escoger, porque será el mejor gobernante. No se le ha dicho cuál es la mejor decisión que debe tomar. Simplemente se nos dan las bases en la Escritura, pero la palabra no nos menciona exactamente lo que será para cada uno de nosotros. Solo nos dice que confiemos en que todas las cosas serán para bien. Se nos dice que hagamos las cosas para la gloria de Dios. Se nos señala que cada decisión que tomemos la decisión que le dé más gloria a Dios, pero no sabemos exactamente los resultados de todas nuestras decisiones. No conocemos todos los futuros posibles de nosotros. Solo sabemos que tendremos el mejor futuro, que es estando con Cristo por la eternidad. Y allá es donde nosotros queremos llegar. Nosotros sabemos que la palabra nos señala lo necesario para nuestra salvación, lo necesario para nuestra santificación. Así que sabemos nosotros que la palabra lo único que demanda de nosotros es que en medio de este mundo, que es corrupto, que está lleno de pecado, que es una generación perversa, que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra en Filipenses 2, 14 y 15: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios. No debemos estar murmurando. ¿Cuál es la cita, perdón? Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. No debemos estar murmurando, debemos estar sometidos al Señor, sometidos a su santa palabra, confiados en su promesa,
confiado en la certeza de la palabra que nosotros vivimos. Este mundo es opuesto a Dios. Y lo vemos que no es ahora, que las personas dicen, es que ahora en este tiempo siempre el hombre se ha levantado contra Dios. El rey David, Betsabé, Natán, cuando les tocó ir y hablar al rey David para que él recordara la promesa que Dios le había hecho, se estaban levantando irreprensiblemente en medio de una generación maligna y perversa, porque Adonías quería hacer actos perversos. Sus seguidores querían hacer actos perversos. Y la palabra dice que en medio de eso debemos ser irreprensibles y confiar en las promesas de Dios. Ahora, en el tiempo de nosotros, que conocemos toda la historia de redención, que nuestro Señor Jesucristo es el todo de nuestras vidas, nosotros tenemos una comprensión grande de este texto, de que vivimos en medio de esa generación corrupta, pero que nosotros no debemos ser corruptos como ellos. Nosotros no debemos unirnos a ser partícipes del pecado, o como dice el libro de Romanos, a deleitarnos en el pecado que vemos que otros cometen. Cuando usted está siguiendo personas en las redes sociales, usted está diciendo, me complazco en todo lo que tú haces. Y si esa persona que tú ves y que te gusta observar, lo único que hace es todo lo contrario a la voluntad de Dios, tú no estás siendo ningún luminario en el mundo, tú estás siendo alguien que se complace con la maldad que otros realizan. Y eso va en contra de la voluntad del Señor. Nosotros debemos buscar ser irreprensibles, con sencillez, en santidad y sin mancha, recordando que el mundo es opuesto a Dios y que en esa manera debemos ser luz y resplandecer en el mundo. El otro personaje, aparte de los que se rebelaron contra Adonías, es el mismo Adonías. Adonías es el que lidera la revuelta, el que se revela como el hijo mayor vivo en ese momento del rey David, creyendo hacer una imposición de lo que decían los hombres, olvidando la promesa y de pronto lo más seguro siguiendo el ejemplo de su hermano Absalón, quien apeló a una rebelión para llegar al poder, pero que también fue deshecha. Y él de pronto pensaba que como era el primogénito, tenía derecho, no era primogénito, pero era el mayor vivo, tenía el derecho a recibir ese reino, tenía el derecho a que se le dieran las cosas a él. Así que Adonías, cuando llegó el mensajero, de pronto esperaba buenas noticias. Él ya había hecho todo un proceso, recordemos que vimos hasta cómo religiosamente se había hecho hasta nombrar y proclamar rey, habían ofrecido un sacrificio, estaban en un banquete. Es decir, él estaba dando por hecho que era el rey. Ahora, si él vio que venía el mensajero, él de pronto, en su momento, en su conciencia, pudo haber pensado, vienen a darme la buena noticia de que mi papá ya dijo que yo debo ser el rey. Y él seguía en su fiesta, en su banquete, y decían que él fuera, que Adonías es el rey. Pero la noticia que escuchó era que se estaba celebrando al verdadero rey, que se estaba celebrando el cumplimiento de las escrituras que habían revelado quién era y quién debía ser el rey. Y en ese momento Adonías se estremeció, se acabó el jolgorio, se les acabó la felicidad de su corazón, porque habían pecado contra el Dios Todopoderoso. Habían hecho lo contrario. Y esto nos recuerda lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Siempre permanece la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre y, como ya habíamos visto, es de estricto cumplimiento. Así que a Adonías le pasó todo lo opuesto a su deseo, todo lo opuesto a lo que creía que había ganado, a lo que estaba ya celebrando como un hecho cierto, cuando en realidad era contrario a la voluntad de Dios. Y por esa razón se vio estremecido,
se vio el cumplimiento de la profecía. Y esto, mis hermanos, nos recuerda que las profecías son cumplidas exactamente como son dichas. La característica de los profetas, los que ejercieron como profetas en el pueblo de Dios, ellos todo lo que decían se cumplía. Y si alguien decía algo que no se cumplía, era apedreado, porque ya era un falso, porque no había recibido la palabra de Dios. Ahora, hoy en día hay muchos pseudoprofetas modernos que tratan de profetizar y le profetizan a los creyentes cosas aún que no tienen nada que ver con su vida, como ese falso profeta que hace 4 años dijo que el campeón del mundo en el mundial pasado iba a ser Argentina, pero que como quedó campeón en este mundial, entonces ya ajustó su profecía diciendo que ahora sí era el cumplimiento. Y los falsos seguidores creen que eso es cierto. Él sí dijo eso, pero no se fijan en los detalles. Si lo dijo hace 4 años y no se cumplió, mis hermanos, es un falso profeta. Y así hay muchos pseudo profetas falsos que lo que hacen es jugar con las probabilidades. Pero el cristiano sensato no se deja engañar, porque el cristiano sensato y el cristiano que vive conforme a la palabra sabe que confía es en la certeza de las Escrituras, en un canon que ha sido cerrado y en unas promesas de vida eterna que se cumplirán conforme a la voluntad del Señor, para no tener que ser estremecido. Así que esto permite meditar en el corazón a dónde se están inclinando las decisiones, a dónde se inclinan los pensamientos del corazón. ¿Será que estamos meditando en que el consejo de Jehová permanecerá? ¿O será que hacemos nuestros propios planes? ¿O será que estamos escuchando las falsas voces de aquellos que se levantan a decirnos cosas que ni siquiera son? Mis hermanos, debemos ser atentos, apercibidos, cuidadosos. Esto uno lo escucha y uno entiende la palabra, pero mis hermanos, hay gente que cree ciegamente a estos pseudoprofetas. Tan ciegos son que hasta si va uno de estos y le dice a la mujer: el Señor me dijo que tú debes ser mi esposa, la muchacha va y se casa. Y es un engaño, es una mentira. No están siguiendo el consejo del Señor, su palabra. Así que nosotros debemos no ser ni impulsivos ni maquinadores como Adonías, sino que debemos confiar en la palabra de nuestro Señor. Todos nuestros actos están siendo vistos por nuestro Dios. Usted puede esconderse, usted puede hasta bloquear en su celular a las personas para que no vean lo que usted hace, pero Dios sí lo ve. Dios ve todas las cosas que usted hace, y el resultado de eso es que se tendrá un justo juicio. Usted será juzgado conforme a la parábola de la semilla. Dice la palabra en Mateo 13:22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Está usted, mi hermano, afanado más por este mundo? ¿Está usted más preocupado por cumplirle a este mundo que por cumplirle al Señor? ¿Por cumplir más en su trabajo que por cumplir a la gloria de Dios y a la voluntad de Dios? ¿En qué gasta su vida? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Qué es lo que usted está buscando, mi hermano? Que no sean los afanes o el engaño de las riquezas que lo desvíen a usted de hacer la voluntad de Dios, de dar los frutos espirituales, de ser testimonio, de ser luz, aún también testimonio para los propios hermanos. No se desenfoquen, mis hermanos, no se desvíen. Nosotros somos débiles, anhelamos muchas cosas en nuestros corazones, pero no debemos ser ni codiciosos ni pasionales, viviendo por los deseos de la carne y no someternos a la voluntad de nuestro Dios.
este tiempo las personas se desenfrenan a comprar. Las personas sienten que es una obligación tener muchas cosas, comprar ropa, estrenar. Y las personas entran en el afán de este mundo. Entran en ese afán y en esa carrera de querer tener y de codiciar y de anhelar y de viajar y de no importa lo que haya que hacer, se gasta con la tarjeta que después se mira cómo se paga. Esa no es la posición de los creyentes. Los creyentes saben que cada día trae su propio afán. Todos los días son del Señor. Todos los días son para la gloria del Señor. El mundo se inventa momentos. Y esos momentos los recrea y los inventa para su propio beneficio. Para satisfacer su codicia y los deseos naturales de los hombres naturales. Pero el que hace la voluntad de Dios camina día a día confiando en el Señor y viviendo para su gloria. Sabemos que el año cambia porque son motivos del tiempo que fue creado, y dice la palabra que el tiempo fue creado por razón del hombre, no por nuestro Dios, porque Él es eterno. Pero aunque muden los tiempos, el Dios en el que confiamos no muda ni cambia. Así que, mi hermano, que no te absorba el tiempo, que no te absorba lo que el mundo hace del tiempo, que te cobijes en la palabra de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Adonías no contó con la gracia del poder de someter su vida a Cristo. Él solo conocía el tabernáculo, conocía lo que tenía en ese momento y entendía que en el tabernáculo había una posibilidad de reclamar misericordia, que en el tabernáculo había una posibilidad de que fuera perdonado. Y vemos nosotros que él fue y se asió, dice Primera de Reyes, el que estamos leyendo 1:50-51. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón. Y aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido a los cuernos del altar diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. El temor, ¿a dónde llevó a Adonías? Lo llevó a aferrarse de los cuernos del altar para rogar por su vida. La palabra no nos dice específicamente a qué cuernos de qué altar fue el que él se aferró. Pudo haber sido al de Gabaón o al de Araúna, pero la palabra no es clara en eso. Lo que sí es seguro es que fue a uno donde estaban los cuernos del altar, donde estaba el santuario. Ahora, estos cuernos eran catalogados como un lugar de refugio, y el altar fue considerado así desde tiempo atrás, como ese lugar de refugio para los criminales que merecían la muerte. Dice Éxodo 21:14: pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Cuando iban al altar y se postraban ahí, se agarraban de los cuernos pidiendo misericordia. Si él había sido un homicida, no tenía perdón. El homicida pagaba con su vida. Pero si el homicida era voluntario, se le permitía la protección en caso de una muerte involuntaria. Y se colocaron para eso ciudades de refugio, para que no fuera matado aquel que no había tenido esa intención de matar. Nosotros sabemos que Adonías, en medio de su rebeldía, estaba consumiendo o construyendo más pecado y más pecado. Y Betsabé, cuando se acercó al rey David para hacer la advertencia de Adonías, le dijo que su vida peligraba. Ella dijo en el versículo 21 del capítulo 1, dijo: de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Es decir, que había una intención en el corazón de Adonías de que si era rey, lo más seguro era que mataba a cualquiera que se le pudiera oponer. Pero cuando él se agarra de los cuernos del altar, él no había matado todavía a nadie.
Había tenido la intención porque era el resultado de la rebeldía que había cometido. Y se había levantado en contra del rey para usurpar el trono. Pero aún no había matado a nadie. Y se asió de esos cuernos del altar buscando esa misericordia, buscando ese perdón. Porque en los cuernos del altar se veía la misericordia y la gracia de Dios. Dice Éxodo 29:11: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Cuando se agarraban los cuernos del altar, el culpable invocaba la protección de la gracia salvadora, invocaba la misericordia de Dios que perdona, que quita el castigo por el derramamiento de la sangre. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Adonías apeló a la misericordia de Dios al solicitar a Salomón el perdón. Y nosotros, que tenemos completa la historia de redención, sabemos que esto era un tipo de Cristo. Pues su sangre y su sacrificio es a donde nosotros nos asimos con todo nuestro ser, en busca de ese perdón, que por la misericordia de Dios hemos recibido. Fue por su misericordia, porque Él no tendría por inocente al culpable, y nosotros éramos culpables de juicio. Pero nosotros hemos llegado al altar, y en su sangre, después de recibir ese llamado eficaz, nosotros fuimos receptores de la misericordia de Dios. Fue perdonada nuestra vida en la sangre del Cordero, en el sacrificio de Cristo. Adonías no entendía y no conocía a Cristo. Solo se entendía que había un sacrificio y que podía servirse para invocar a esa misericordia y que su vida fuera perdonada. Y hoy puedes tú preguntarte, mi hermano, ¿qué hubiera hecho usted si su hermano hubiera sido Adonías? ¿Será que usted, cuando él le invocara por perdón y misericordia, usted lo hubiera hecho? Salomón lo hizo. Salomón lo perdonó con una condición. Él señaló una condición que la vamos a ver más adelante. Pero Salomón no quiso iniciar su reinado con sangre, sino que lo hizo en el sentido de que sabía y conocía que Dios obraría. Confiaba en el Señor. Lo perdonó y perdonó su rebeldía. Pero le dijo unas palabras en ese momento. Nosotros las podemos ver aquí en el versículo 52. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Así que fue perdonada su vida. Fue enviado a su casa, diciéndole: no te ocuparás de nada más, te ocuparás de tu casa. No vivirás más en rebeldía, y mientras vivas de esa manera tendrás vida. Pero si vuelves a mostrar rebeldía, ciertamente morirás. Eso fue lo que el rey le dijo. El rey le dio misericordia, porque él había podido matarlo en ese momento. Y esto nos lleva al segundo punto. Salomón juzga a Adonías. Nosotros sabemos que las autoridades son puestas por Dios. La palabra nos enseña en Romanos que debemos someternos a las autoridades que son colocadas por Él con un propósito. Y en el caso específico del texto que estamos viendo, Salomón fue colocado como el rey. Y sabemos que fue por la voluntad de Dios, tanto así que el pueblo se alegró. El pueblo estaba complacido, estaba gozoso
estaba contento. Y el rey David también estaba contento de que sus ojos vieron a uno de sus hijos sentado en el trono. Y esto nos recuerda lo orgullosos que se sienten los padres al ver que sus hijos obedecen la voluntad de Dios y hacen lo que al Señor le agrada. Aun cuando nuestro Señor fue encarnado, el Padre Eterno dijo en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el caso de Salomón, conforme a la promesa de Dios, él sería un rey que traería tranquilidad, que traería paz. Entonces no iba a iniciar su gobierno derramando la sangre de su hermano. Y aunque así pensaron muchos otros reyes que vendrán más adelante después de Salomón, que ellos sí empezaron derramando sangre, Salomón perdonó a su hermano. Ahora, este hermano era rebelde de corazón. El rey era autónomo para decidir. Él entró en un juicio, había cometido un delito y la autoridad puesta por Dios en ese momento tenía que obrar y tenía que juzgarlo. Como cuando usted ve a un delincuente que lo pone en flagrancia y es llevado ante el juez para que el juez determine qué va a hacer con él. Y los jueces muchas veces tienen que medir la intención, la intencionalidad de los actos. Cuando una persona atropella a alguien con su carro, es un homicidio culposo. Pero si cuando lo ve ahí parado acelera el carro con toda intención, es un homicidio doloso. Es decir, que el grado de la intención tiene que ver para el ejercicio de la pena o el ejercicio del tipo de delito y del tipo de condena que tendrá esa persona. Y Salomón, obrando como autoridad en ese momento, ¿qué hizo Salomón? Juzgó también. Y como rey justo, vio que no había matado a nadie, simplemente estaba regocijándose en que se había levantado contra el rey David, o sea, un acto de rebeldía, una rebeldía que había mostrado junto con sus seguidores. No había todavía tampoco matado a nadie del pueblo, simplemente tomó los 50 caballos, hicieron todo un proceso para mostrarse como si fuera rey, pero no sucedió de esa manera. Él fue el rebelde que quería usurpar el trono, y por eso es que le da una sentencia condicionada, como leímos ahora en el versículo 52, y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal, en él morirá. Eso fue como el resuelve de la sentencia de Salomón. Él dijo: resuelve perdonarse de la vida de Adonías. Primero, se resuelve perdonar la vida de Adonías. Segundo, si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Ejecútese y cúmplase. Váyase para su casa. Así fue el juicio que Salomón le hizo a Adonías. Y en ese sentido no actuó derramando sangre, no actuó matándolo, trajo ese gobierno de paz y de justicia. Ahora, Adonías debía comportarse de una manera correcta. Si mostraba cualquier sombra de rebeldía, recibiría la segunda parte de la condición como una ejecución adicional del juicio que ya había establecido Salomón. Y eso sería o vida o muerte. Y aquí debemos pensar nosotros: ¿cómo actúas tú cuando un hermano te ofende? ¿Qué haces tú cuando un hermano quiere matarte con las palabras? O cuando un hermano hace alguna acción que te molesta. ¿Será que tú te guías conforme a la palabra para examinar la verdad de ella y realizar un justo juicio conforme la palabra demanda de los hijos de Dios? Porque a veces se señala y se dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la palabra sí nos demanda que podemos juzgar.
pero juzgar con justo juicio. Por eso es que el texto dice que primero quites la viga de tu ojo antes de que veas a tu hermano. Es decir, examínate a ti mismo y de la forma como tú te estás examinando, obra a tu hermano. Por eso la parábola también del siervo infiel, que recibe un justo juicio, pero al momento de verse al juzgar a su hermano, lo manda para la cárcel. Nosotros debemos pensar en cómo obramos cuando actúan en contra de nosotros. No tenemos un trono, no nos estamos usurpando ningún trono, pero muchas veces las palabras, las situaciones generan ofensas y hacemos juicios. Y muchas veces no somos conforme al Señor, sino que somos implacables. Y prácticamente pedimos que caiga fuego sobre el cielo de los hermanos. Y no debemos hacer eso, mis hermanos. Somos llamados a mostrar justo juicio. Y en el justo juicio debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos entender que a nosotros se nos perdonó lo imperdonable. Debemos entender que somos de Cristo y que somos imagen de Dios y que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esos elementos de la Escritura nos llevarán a mostrar la misericordia a nuestros hermanos. Es más, aún cuando en una iglesia una persona es sujeta de una disciplina, el juicio por su disciplina y el justo juicio por su pecado es un acto de amor y de misericordia. Porque lo que se busca es que se arrepienta y siga el camino del Señor. Y nosotros debemos entender que así como Salomón hizo este juicio, mostrando la justicia, el derecho, obrando conforme al Señor, nosotros debemos hacerlo de la misma manera, viviendo para la gloria de Dios. Nosotros, mis hermanos, nos debemos examinar y recordar que hemos venido a servir y no para ser servidos, y que debemos mostrar misericordia, porque nosotros fuimos asidos a los cuernos del altar del sacrificio en la cruz del Calvario, y estando en ese lugar recibimos el despliegue de perdón y de la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Así que no condenemos, sino expresemos misericordia y perdón. Que mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y esto nos lleva a dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, ¿cuál es el pecado que nosotros debemos resaltar para sí mismo mortificar? Bueno, aquí se resaltan varios pecados. Nosotros vemos la rebeldía, el orgullo, el engaño, vemos la falsedad, la mentira. Aún encontramos falsedad religiosa. Recuerde que Adonías y los sacerdotes hicieron rituales de cosas que Dios no había mandado hacer para mostrar religiosidad, para que la gente pensara que lo que ellos hacían era de Dios. Muchas veces los hombres se disfrazan en la religiosidad para pecar, para creer que están impunes en lo que están haciendo. Y así como los que se rebelaron con Adonías y el mismo Adonías pensaban que saldrían impunes, cuando escucharon la palabra y el cumplimiento de la verdad, huyeron porque fueron estremecidos. Y esto nos debe a nosotros llevar a reconocer las advertencias de nuestro Dios frente al pecado y las consecuencias que trae no hacer la voluntad de Dios, el de ser rebeldes o levantarnos en contra de lo que el Señor está haciendo. Estos hombres fueron estremecidos y nosotros vemos ejemplos en la Escritura de otros hombres que no obedecieron la palabra del Señor ni lo que Él les decía y fueron estremecidos por su maldad. Vemos en Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo,
y tú te enseñorearás de él. Hubo una advertencia de parte de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Pero desobedeció, mató a su hermano, recibió la maldición, cayó en el pecado, fue separado de todo lo que era la voluntad de Dios, cegado por su concupiscencia. Y tenemos el ejemplo de Sansón, que también cegado por su carne y por su pecado, a pesar de las advertencias providenciales que recibía, porque cuando estaba a los pies de Dalila y le decía que cuál era su fuerza, él ya le había dicho algo que no era verdad, y ella ejecutaba sobre eso para quitarle la fuerza. Pero estaba cegado y disfrutando del deleite de su pecado, hasta que un día dijo lo que era, perdió su fuerza, fue abandonado por Dios, le fueron sacados los ojos, recibió las consecuencias de rebelarse contra Dios, de no estar atento a las advertencias. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, eso resegaremos. Dice la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si persistes en tu pecado, segarás corrupción. Y te va a estremecer la justicia de Dios, la justa retribución por actuar en contra de la voluntad de Dios. Pero si por el contrario, tú te humillas, vives en santidad, en obediencia, sin cansarte de hacer el bien, te estremecerás, pero del gozo de la salvación. Así que mi hermano, ¿qué forma quieres tú estremecerte? ¿Lo quieres hacer en temor, en lloro y en crujir de dientes, en amargura? ¿O lo quieres hacer en el gozo de estar en paz con Cristo por la eternidad? Si tu deseo es hacerlo como el primero, abandona la insensatez, deja la rebeldía y humíllate delante de tu Hacedor. Si nunca has vivido conforme a la voluntad de Dios y conforme a Cristo, abandona la rebeldía del corazón y vive para la gloria de Dios. Y ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Pues solo a través del Señor, solo viniendo a Cristo en humildad, Él te despojará de la maldad, para vivir en el gozo de la salvación, para ser estremecidos por el gozo de ser de Cristo. Y en segundo y último lugar, como aplicación práctica, nosotros vemos que debemos orar en acción de gracias a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos llevado los pies al altar, nos hemos aferrado a los cuernos en busca del oportuno socorro de nuestro Dios. Hemos recibido un llamamiento eficaz, obrado por el Espíritu Santo en nosotros por el Evangelio. Hemos recibido el perdón de nuestra culpa que merecía sentencia de muerte. Hemos recibido la misericordia de Dios y ahora somos vasos de honra. Como dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y la sangre del Cordero inmolado nos limpió. Fuimos nosotros redimidos, justificados. Ya no pesa una pena capital sobre nuestras vidas, sino que ahora tenemos una promesa de vida en Cristo. Por eso debemos agradecer a nuestro Señor por la vida en paz que Él nos ha otorgado. Y debemos procurar con la ayuda del Espíritu Santo a que podamos vivir santa y piadosamente en rectitud, recordando que nuestra salvación no está sostenida en nosotros, está sostenida en Cristo nuestro Señor,
y por lo tanto ni un solo cabello de nuestras cabezas perecerá. Tenemos vida eterna y vida en abundancia, porque hemos bebido de la fuente de agua viva, de nuestro Salvador. Así que vivamos para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Bendiciones. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestra boca cánticos de alabanza, porque nos has sacado del lodo de la desesperación y has puesto nuestros pies sobre la peña, que eres tú, Señor, la roca de nuestra salvación. Has quitado la pena justa que merecíamos por transgredir tu ley, Señor. Y nos has dado una vida nueva, nos has dado tu justicia, nos has dado tu perdón, nos has limpiado de nuestros pecados. Y aún en este tiempo en que convivimos con este remanente de pecado, nos has librado de la esclavitud de ese pecado, para la gloria de tu nombre. Solo podemos agradecerte, Señor, porque has quitado de nosotros el ser rebeldes como lo fue Adonías y las personas que lo siguieron. Y nos has llevado a que nuestro corazón se humille delante de ti. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Como tu iglesia y tus hijos necesitamos de ti cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, en el estudio de la palabra, en congregarnos, en amarnos y en servirnos los unos a los otros para tu gloria. Permítenos, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien y que sembremos para la vida en el Espíritu y que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que tu nombre sea glorificado, Señor. Y ayúdanos a ver a nuestros hermanos con un justo juicio, en la misericordia y bondad en ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.